Bienvenidos a un episodio más de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Hoy estamos con una actriz, directora de doblaje. Ha prestado su voz a personajes como Polly en Polly Pocket, a Bambre en Magiespadas, Blade Baxter en Little Less Pet Shop, Tina en Animales Fantásticos, Sailor Pluto en Sailor Moon, Betty en Hora de Aventura y muchos otros más. Le estaba diciendo, bueno, bienvenida Betsabe Jara, qué bueno que aceptaste la entrevista. Gracias por invitarme. Estaba leyendo ahorita porque hay muchos personajes que no conozco, que son para generaciones nuevas, en comparación con otros artistas de la voz que hemos entrevistado en este programa, que ya tienen mucho más tiempo en doblaje. ¿Tú tienes cuánto en doblaje? ¿12 años más o menos? 12 años, de hecho. Y desde los... Sí, claro, no, vas a ver. Y desde los 8 empezaste a darle actuación. Sí. ¿Cómo fue que te diste cuenta que querías actuar? O sea, ¿alguien en tu familia se dedica a eso? ¿Cómo estuvo el asunto? Básicamente mi mamá me metió a todos los talleres habidos y por haber de danza, de cocina, taekwondo, básquetbol, etc. Me fracturé la nariz, me fracturé un dedo. Muy cursienta eras. Fui una inútil para todo. Hasta que descubrí el teatro. Órale. ¿No? Y ahí fue como, mamá, de aquí soy. ¿No? O sea, pero fue por pura casualidad, o sea, de meterte cursos de todo. Sí, porque era hiperactiva. Ok. Entonces, ¿Eras o todavía eres? Soy. Ok. Soy. Entonces le decían todo el tiempo, métela a cursos de cosas para que la pobre niña se canse, no manches. Entonces me metía y en nada duraba, en nada me sentía a gusto hasta que conocí teatro y fue como... Órale. Hice obviamente teatro en secundaria, en prepa, claro. Pero saliendo de estudiar mi prepa, mi elección obvia y natural fue arte dramático. ¿Y la relación con tu mamá de cuando eras niña cómo era? ¿O tu mamá en qué trabajaba? ¿O cómo? Éramos tan parecidas que siempre fue ¿Chocaban como... mucho? Sí, chocábamos muchísimo. Mi mamá trabajó en todo, o sea, fue secretaria, vendía casas en Infonavit. Órale, en algún tiempo, súper chambeadora. En algún tiempo se dedicaba como a cuidar perritos y buscarles casa, le ayudaba a veterinarias. Entonces siempre fuimos súper animaleras. ¿A ti te gusta ahorita también todo este mundo de los animales y sí, así? De hecho, quiero otro perro, pero ya no puedo, ya, basta. ¿Cuántos perros tienes? Tengo 2, se me acaba de morir una. Y estoy necia con que quiero otro, pero es que además de los perritos, bueno, tengo un hijo de 9 años, entonces... Suficiente responsabilidad. Sí, ya. Pero de hecho, gracias a eso, a esa actitud de mi mamá, pues yo empecé a trabajar desde los 14 también en todo. O sea, fui mesera, también fui secretaria, trabajaba limpiando popó de perro en una veterinaria, de hecho, casi de todo, ¿no? O sea, sé cambiar tuberías, de plomería, un poquito de electricidad. ¡Wow! Sí, me enseñó a hacer de todo. ¿De niña veías también caricaturas? ¿Te llamaba la atención el doblaje en ese sentido? Tenía mis obsesiones con Sailor Moon. ¿Y ahora qué haces un personaje en Sailor Moon? ¿Cómo fue eso? Uy, ahorita te cuento eso. De ver caricaturas de niña, veía los Tiny Toons. Okay. Esa fue como mi súper... ¿Qué es esto? Yo los amo. Y me la pasaba imitando a Babs y Bonnie, ¿no? Órale, o sea, entonces ya practicabas, por así decirlo, desde ese entonces. Sí, o sea, veía películas y tenía un espejo tamaño natural en mi cuarto y todo el tiempo me iba y me ponía los vestidos de 15 años de mi mamá o su ropa y actuaba y que yo estaba en Ghost, la sombra del amor y e imitaba mucho las voces de los personajes. De repente mi mamá me decía, porque estaba yo, ¡ay, soy Babs y Bunny sin parentesco! Y me la pasaba imitando a todas las vocecitas. Pero yo no sabía que era el doblaje. No, estabas haciendo caracterizaciones al aire, pero no... Casi yo creía que los monitos así hablaban y ya. Entonces yo no tenía ni idea de qué o cómo llegar, ¿no? Aparte vivía en Puebla, entonces no era algo que viéramos como todos los días, pero sí, siempre me la pasaba imitando a los personajes o actuando las películas ahí solita en mi cuarto. Claro. ¿Y tu familia te apoyó en el momento en el que ya estabas tú, que habías entrado al curso de actuación y querías tomar ese rumbo cuando ya te convenciste? ¿Qué te dijeron? O bueno, tu mamá, ¿qué te dijo? O sea, ella me dijo, ya estuvo bueno de hobby, ahora métete a estudiar ingeniería en sistemas de cómputo. Y yo... ¿Por? Entonces, de hecho, tuvimos una discusión súper fuerte. Yo vivía con mi mamá y con mi abuela. Y tuvimos una discusión súper fuerte y me le planteé y le dije, dime una carrera, la que quieras, la que se te antoje. Te juro
que me voy a graduar con honores. Te voy a dar el título y lo vas a colgar ahí y vas a hacer con él lo que se te hincha la gana porque no voy a ejercer ni un solo día. Te lo juro. Y entonces me habrás quitado años de prepararme para hacer lo que sí quiero. Quieres. Entonces, me acuerdo que se quedó helada como de, haz lo que quieras, ¿no? Wow. Y me metí a estudiar arte dramático. Y bueno, yo era la más feliz del mundo, pero en Puebla, pues actuábamos en la calle por 50 pesos, claro. ¿no? Entonces se la pasaba diciéndome, ya ves, plañirás, ¿no? Ya me pedirás que te ayude a estudiar otra carrera. Qué difícil. Pues y es el caso de muchas personas que seguramente nos están viendo que todavía, bueno, dices generaciones viejas, ahora hay más apertura, pero sí debe haber muchas personas que se quieran dedicar al doblaje o a la actuación o cualquier otro arte. Y hay papás todavía que les dicen, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué les recomendarías a esas personas? ¿Hacer lo que tú hiciste? ¿Luchar por lo que realmente quieres? Pues ¿ponértele el brinco así a tu mamá? Cuando yo decidí meterme a estudiar doblaje, o sea, real yo tuve que dejar mi casa, porque vivía en Puebla y se estudia aquí doblaje. Claro. Un amigo me dijo, tienes que empezar a hacer castings de teatro porque necesitas ya trabajar aquí. Y yo le hice caso. Y entonces empecé a hacer castings y me fui quedando así. De un día para otro me llamaban de, oye, es que ya empezamos a ensayar el miércoles. Y yo, no tengo dónde dormir. Wow. ¿No? Entonces de plano un día, pues, regresé de mi curso de doblaje ese sábado, llegué con mi mamá y le dije, pues es que ya me voy. ¿Qué? ¿Cómo que ya te vas? Y volverás con la cola entre las patas. Eso fue hace 12 años. Estaba mucho más chavita, no tenía hijos, no sabía a lo que me iba a enfrentar. La verdad es que creo que haría lo mismo, pero creo que tendría mucho más cuidado en ciertas cosas. Llegué sin tener a dónde dormir. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, llegaste aquí, ¿con quién dormías? ¿Te hiciste amigo? ¿Tenías conocidos aquí? Tenía conocidos aquí de la escuela de Alegro donde estudié doblaje y pues me iba rotando en las casas de algunos cuates, pero llega un punto en el que ya eres tienes incómodo, ¿no? Claro, sí. Me tocó dormir de repente en el metro o en un parque. ¿De verdad? Sí, o sea, me expuse muchísimo, ¿no? Ahorita yo ni de broma dejaría a mi hijo dormir solo en el parque un día. Creo que con este conocimiento les recomendaría tener mucho cuidado. Sí seguir evidentemente esa voz y ese sueño y ese algo que te dice que si no lo haces te vas a morir. Porque era eso. O sea, yo sabía que si no me dedicaba a la actuación, o al teatro, o al doblaje, o al cine, o a algo que tuviera que ver con esto. Sí, también, a eso que ya conocías desde niña, que te llenaba, ¿no? Que me llenaba y que me vaciaba también, ¿no? Me dedico a pintar también, tengo muchos cuadros míos que yo sabía que eran como mi forma de drenar todo lo que traía adentro y sabía que si no hacía esto me iba a morir de tristeza. Entonces, sí, luchen, por supuesto, y sí va a haber muchísimos obstáculos y mucha gente que les diga no sirves. A mí me lo dijeron infinidad de veces. Y también hay que ser realistas, ¿no? O sea, yo creo que yo no canto. Sí, no. Yo creo que yo no canto, por ejemplo, no súper padre profesionalmente y no abandonaría mi vida por dedicarme al canto sabiendo que no funciono. ¿Para ti te fue fácil adaptarte a vivir en la Ciudad de México? ¿O te costó trabajo? Porque las personas que quieren hacer doblaje y que estén viendo esto, definitivamente, a lo mejor en algunos años, estamos hablando antes de empezar, se puede empezar ya a hacer doblaje a distancia en ciertos, o sea, está habiendo apertura para eso, pero por ahora tendrán que venir aquí a hacerlo, claro, ¿no? O sea, si alguien nos está viendo en provincia y tiene que dejar todo eso que ya conoce y venir para acá, ¿fue fácil? No, yo extrañaba a mi casa y a mi mamá y a mi abuelita, que eran, o sea, siempre fuimos así, ¿no? Súper unidas, y yo extrañaba horrores a mi mamá y a mi abuelita. ¿Te llevabas más con tu abuela que con tu mamá? Sí, porque como mi mamá trabajaba todo el día, con la que estaba era con mi abuelita y me consentía demasiado. Entonces siempre fue el amor de mi vida. Y el ritmo de aquí. Sí, el ritmo es lo que más se nota, ¿no? Cuando llega uno como foráneo a Ciudad de México, es como, ¿qué está pasando aquí? Porque todos corren. El ritmo y la apertura como a, no sé, es un ejemplo que a mí, por ejemplo, siendo de provincia, me cuidaron mucho. Y entonces yo llegué aquí y lo primero que veo en Metro Tasqueña es un puesto de periódicos con millones de periódicos así del metro, ¿no? Y yo, ¿qué es esto? ¡Muertos! Claro. ¿No? O sea, el primer impacto sí. Claro, fue muy violento. O sea, para mí fue muy violento. Evidentemente yo estaba súper cuidada y súper
encerrada. En un núcleo así. En una familia muy católica, ¿no? En la que no me dejaban ir sola a ningún lado y de repente me fui a la ciudad en la que ni la planeación urbana se parece, no manches, aquí es un caos, ¿no? Entonces me decía mi mamá, ¿cómo es posible que le entiendas al metro? Y yo, pues no sé, tengo hambre. Sí, las cosas, tengo hambre. Tengo hambre, mamá. ¿En algún momento viste en Telehit que estaba Juan Carralero y te metiste a estudiar con él? Sí. ¿Cómo fue ese asunto de empezar a estudiar en su escuela? Ok, estaba haciendo un pie de limón cuando le pongo a Telehit y veo una entrevista a Lobe Santini y Juan Carralero y hablan sobre el doblaje y yo, es eso, así se hace. El llamado. Ay, el llamado. Y de hecho todavía de esa entrevista lo postergué 2 años. Ah, ok, no fue luego. No, porque yo estaba en la carrera. Estaba estudiando todavía arte dramático y mi mamá estaba muy enferma del corazón, entonces tampoco era como, ay, bueno, ya los dejo, claro, me largo. Sí. Obviamente, al ver esa entrevista y esa referencia, pues llamé a esa escuela y entré a estudiar con Lobe, con Carra. Lobe me dio muchísimo de comedia y creo que ella fue para mí, híjole, como siempre estudié teatro formal, pero Lobe es comediante. Y ella fue la que me abrió como el panorama a ver que existen otras cosas. Además de doblaje y teatro, hago improvisación, clown, estoy estudiando stand-up. O sea, mi fuerte es la comedia y la caracterización. Órale. Y luego me toca estudiar con Juan Carralero, que es un monstruo, ¿no? Él y Trujo, de hecho, fueron los que me dieron caracterización. Y me apoyaron y me enseñaron muchísimo. Carra fue de los primeros en darme oportunidades como más grandecitas. Pero enseñarme caracterización y a soltarme en el atril y a no tenerle miedo al monstruo que te puede salir de adentro fueron ellos, que aparte son enormes. Porque sí es lo que más haces, ¿no? Haces más caracterización. O sea, ¿tú lo buscaste o poco a poco te fuiste dando cuenta que era lo que mejor te salía? Tú no te das cuenta, ¿sabes? No es como que tú llegues a doblaje y digas, hola, buenas tardes, yo quiero hacer caracterización, ¿eh? Sino, ya como lo veo ahora como directora, tú te vas dando cuenta de quién funciona mejor para qué. Ok. ¿No? Entonces, o sea, es más como por las fotografías que te dan los demás, por así decirlo, de ti mismo. Ajá. Hasta que de repente iba saliendo que, ay, se me cayó este personaje. Alguna vez me tocó con Laura Torres, ¿no? Se me cayó este personaje y es una papa. Y yo, ¿cómo hace? Me la cubres y yo, ¡ay, mira! Puedes hacer ruiditos. Vamos a hablarte también para ruiditos. Así va descubriendo eso. Así se va descubriendo. Es una chamba de muchos años. Y de repente yo me doy cuenta que mi facilidad es la caracterización a través de ponerme a estudiar improvisación. La impro es una técnica en la que no hay libreto, no hay preparación, no hay nada. O sea, sí tenemos preparación como actores. Claro. Pero no hay preparación para lo que vas a presentar. Entonces tú estás parado y si te dicen, oye María, limpiaste, tú eres, o sea, inmediatamente no puedes decir no. María. Yo soy María y que sí, ya me puse a limpiar, señor de veras, ¿no? E inmediatamente luego construyes un personaje y ahí me di cuenta de que, bueno, o sea, si me decían, oye, tú, Igor, enseñar inmediatamente. Órale. ¿No? Y de ahí, pues, lo explotas tratas de explotarlo en doblaje y ya, hasta incluso empiezas a decir, oye, también sé hacer esto, Y la gente ve tu chamba y dice, esta vieja tiene voz de... Sí, o sea, sí tiene voz linda, claro. Pero sirve para muchas otras cosas más. Para las locas, las gritonas, las lloronas, claro. Las que tienen múltiples personalidades, como en Cigüeñas, ¿no? Que mi personaje tiene 8 personalidades y hablan juntas al mismo tiempo. Y ahí usas ese recurso de la impro para poder darle vida a cada uno, ¿no? A los personajes, ¿no? Entonces, yo no llegué, o sea, solito me fue llevando. Me fue llevando. Era para ti, entonces. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente episodio vamos a seguir hablando con Betsabe. Vamos a platicar más sobre ella, sobre su carrera en el doblaje. Así es que los vemos en el próximo episodio. Me encuentro con un compañero de doblaje en las escaleras y me dice, ay, muchachito, yo te conozco, tú tienes una hermana, ¿no? Betsabe Jara. Y algo rarísimo pasó adentro de mí que dije, sí. Y pobre del que le ponga un dedo encima porque yo estoy para cuidarla. ¿Sabes? O sea, fue como un alter ego de repente que agarré
para protegerme del bullying dentro del medio. Y después ya de mucho tiempo llegó el momento en el que dije, ya no lo necesito.